¿Aprueba Dios la idolatría o la veneración de dioses o santos? Para darle respuesta a la anterior pregunta es necesario remitirnos a las Santas Escrituras, dado que, para poder conocer la verdad y voluntad de Dios, es necesario guiarnos mediante las Escrituras, ya que, es necesario creer y hacer lo que dice Dios en las Escrituras, mediante sus diversos apóstoles y profetas, que son los únicos siervos o ministros certificados y autorizados para hablar en nombre de Dios, ya que, todo lo que dicen, es bajo la unción e inspiración del Espíritu Santo. Y si realmente deseamos hallar la verdad, la salvación y la vida eterna, dado que, dejar de hacer lo que dice Dios, para hacer lo que dicen los hombres, solo por tener el título de sacerdote, obispo, cura, pastor o pastora, o cualquier otro rótulo, o título santo, entonces es desechar la verdad y voluntad de Dios, para hacer la voluntad de los hombres, que no es más, que el producto del razonamiento de su vana y errada interpretación, mas no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, hacer más o menos de lo que dicen las Sagradas Escrituras, es desobediencia. Y la desobediencia es pecado, y el pecado es símbolo de muerte y abominación hacia Dios, por lo tanto, al estar en pecado directamente contra Dios, significa estar expuestos a la condenación eterna, o infierno, que es el lugar de castigo para todos los desobedientes o que desechen la verdad y voluntad de Dios, y para los que viven en pecado y sin tener en cuenta la voluntad de Dios, que es el único medio para poder ser perdonados, justificados y salvos. Y si hoy estás escuchando este mensaje es porque aún tienes vida, y por tanto oportunidad de recibir el perdón, la salvación y la vida eterna, que se consigue únicamente creyendo en Dios y haciendo su verdad y voluntad. Porque después de muerto no hay salvación, o perdón de pecados. Recordemos que el primer pecado del ser humano fue la desobediencia, ya que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 15 al 17, podemos leer, que Dios le dio una orden al primer ser humano, o sea a Adán, ¿y cuál fue esa orden? Jehová le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Dios le respondió, diciendo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, podemos ver que Dios ordena, pero también advierte las consecuencias de la desobediencia o de hacer una determinada acción, que él ha prohibido. Dios advierte, para que el ser humano no diga, que pecó por ignorancia, o desconocimiento de cuál es su voluntad, o porque tal vez desconocía la consecuencia de la desobediencia o el no hacer la verdad y voluntad de Dios, tal y como está establecido. Y si Dios, no tuvo por ignorantes o sin culpa, a Adán ni a Eva, entonces, miles de años después mucho menos tendrá al resto de la humanidad por ignorantes o inocentes, habiendo desobedecido usted. Al igual que Adán y Eva, la voluntad de Dios, para hacer lo que dicen los hombres. Para hacer la voluntad de los hombres, que no es más que producto de su errada interpretación, de su vano razonamiento y entendimiento entenebrecido. Mas no son órdenes o voluntad de Dios, o producto de la inspiración divina, o de la unción de Dios, o guía mediante el Espíritu Santo. Tal como si ocurría con los verdaderos hombres de Dios, o sea, como ocurría con los profetas y apóstoles escritos en las Sagradas Escrituras, quienes sí hablan por voluntad de Dios, inspirados o impulsados por su Santo Espíritu. Por tal razón, los ministros o siervos, que han surgido después de los que se hayan registrados en las Sagradas Escrituras, están llamados, más que hablar en nombre de Dios, están es llamado para enseñar lo que Dios ya ordenó mediante Jesús, los apóstoles y profetas. Por lo tanto, cualquiera que diga más de lo que ya Dios ordenó y estableció, o que contradiga la verdad y voluntad de Dios es un anatema, blasfemo, injuriador, y mentiroso. Y los mentirosos, rebeldes, profanos y desobedientes no son hijos ni mucho menos ministros de Dios, sino hijos de su padre el diablo, que es padre de mentira, y enemigo de la verdad y de la cruz de Cristo, porque el diablo desea ver al ser humano revolcándose en el lago de fuego ardiente, que es su reino y su morada.
Ya que, el diablo no desea ver al ser humano en la gloria, disfrutando de la paz, armonía y gozo en el cielo. Que es posible solo si le creemos a Dios, y desechamos la mentira que nos enseñan los falsos ministros o lobos rapaces, en nombre de Dios. Pero que no es más que una mentira, porque se opone a la voluntad de Dios. Por lo tanto, contradice a todo lo ya escrito y ordenado mediante las sagradas escrituras, que es la única verdad y voluntad que debemos creer, hacer, seguir y defender si es necesario, sin temor a equivocarnos o a quedar en ridículo, en vergüenza ni expuestos a la condenación. Porque, el quedar en vergüenza, solo ocurre al seguir o hacer una verdad, y una voluntad que no es ni la verdad ni la voluntad de Dios, porque la única verdad y voluntad que es para vida y salvación es la verdad y voluntad de Dios. Y si usted también desea ser parte del reino del diablo, donde reposan los desobedientes, pecadores y mentirosos, entonces, sigue haciendo lo que te enseñan los falsos ministros, que se hacen llamar ministros o siervos de Dios. Porque ir en contra de la verdad y voluntad de Dios, es constituirse en hijo del diablo y partícipe de su imperio infernal. Para tener en cuenta, respecto a los ministros o siervos de Dios, tenga presente que, solo son siervos, ministros o hijos de Dios, todos aquellos que hacen y enseñan la verdad y voluntad de Dios establecida en las Escrituras. Pero hay muchos farsantes que se creen hijos, siervos o ministros, pero sus enseñanzas contradicen la verdad y voluntad de Dios. ¿Y qué decir de sus obras o acciones? Que no son obras y acciones dignas de un hijo o siervo de Dios, sino, semejantes a las obras y acciones a la de los hijos o ministros del diablo. Por lo cual dicen las sagradas escrituras. En Mateo 7, 15 al 23. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Escuche bien. El árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Los que en estos últimos tiempos, siguen a supuestos profetas o hombres de Dios, solo por sus supuestos milagros, mire lo que dice el verso 21, de Mateo 7 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, la única prueba, señal y condición para ser considerados verdaderos hijos, ministros o siervos de Dios, no es, por considerar a María como madre. Mucho menos, es por ser parte de la Iglesia más antigua, porque dicen sus ministros o fundadores reales, que su origen o fundador es Pedro, al ser el primer papa de su Iglesia. Eso dicen ellos y lo afirman con sus labios, pero no hay un solo verso en las Escrituras que lo respalde, o de testimonio de ello. Y si lo hubiera, lastimosamente por no permanecer en la verdad y voluntad de Dios. Entonces desde hace mucho tiempo ya han perdido ese gran beneficio, no lo digo yo, sino los frutos de sus papas, sacerdotes y obispos autores de cientos de escándalos de diversa índole, pero los más sonados son el abuso sexual hacia miles de menores. Y lo más triste, es que también ha habido encubrimiento de parte de sus compañeros y aun de sus superiores, solo para no dañar el honor de los representantes de su Iglesia, de su imperio, y monopolio, llamado Iglesia, para que no se ponga en tela de juicio el ministerio, y santidad de los representantes, o para no dañar la reputación de su Iglesia. Pero, se les olvida, que es imposible mantener la santidad, la reputación y el buen nombre o el honor,
tapando el pecado solo para que la sociedad no se entere de sus actos viles. Porque, cuántas personas que forman parte de ese monopolio, llamado Iglesia, y otras que en el pasado fueron parte de ellos, en calidad de ministros o siervas, pero al denunciar los hechos viles y pecaminosos, algunos de ellos fueron acusados de mentirosos, otros de traicionero, y muchos fueron expulsados por decir la verdad, y tratar de hacerle ver sus faltas, errores y pecados. Por lo tanto, si fueran verdaderos sabios, entendidos y ministros de Dios, ¿acaso se les olvidó, que Dios lo conoce todo, Dios lo juzga todo, y Dios no puede ser burlado? Tal como está expresado, en el libro de Gálatas 6, 7. La versión, de la Biblia Dios habla hoy. Dice: no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Se les olvida que su verdadera santidad, debe ser para con Dios, y en la medida que esto ocurre, entonces reflejarán verdadera santidad, respeto y autoridad. Ya que, como bien expresa el dicho, el hábito no hace el monje, y yo digo, al Papa o a los siervos de Dios no los hace la sotana. Pero sí el someterse de una forma real, a la verdad y voluntad de Dios, y no solo vivir de apariencia, para ser vistos como santos, y verdaderos hombres de Dios, sabiendo muchos que no lo son, por los actos viles que practican y por sus diversos pecados y abusos de toda índole. Ya que los verdaderos ministros, siervos o hijos de Dios, hacen solo acciones basadas en la verdad y voluntad de Dios. Por lo tanto, no comprendo cómo han perseverado tanto tiempo en querer mostrarse intachables e irreprensibles y santos ante la sociedad. Pero detrás de sus puertas cometen las peores atrocidades. Aunque antiguamente no lo hacían en secreto, sino a lo público, bajo la excusa del Tribunal de la Santa Inquisición o el Santo Oficio, mediante el cual murieron de la peor forma, muchísimas personas. Sin embargo, a toda inmundicia la quieren volver santa, o justificable, al usar la palabra santa o santo. O al hacer cualquier atrocidad, abominación o pecado. Pero lo hacen en nombre de Dios o en nombre de la Iglesia, porque así desean justificarse y lavarse las manos como Pilato. Tal como ocurre, con la idolatría, y para que la gente no caiga en cuenta de que está cometiendo pecado. Entonces han cambiado los términos, pero, la acción y la función es la misma. Venerar o adorar a algo o alguien distinto a Dios, que no es otra cosa más que la desobediencia, al quitar tu mirada y tu fe de Dios, para ponerla en el hombre, en su criatura o su creación. Y lo que antes recibía, el nombre de dioses paganos, lo cual Dios llama pecado y abominación. Pero hoy los llaman santos o santas, y el culto, servicio, y adoración que se les brinda no le llaman por su nombre real, que es la adoración, y honra a dioses paganos, pero para que suene lindo, y sin pecado lo llaman veneración, porque ellos no son idólatras, según su errado concepto, pero sus obras y acciones los delatan en todo. Pero, ¿qué diferencia existe entre sus santos y la descripción que se encuentran en el Salmo 115, que describe detalladamente las características de los dioses paganos? ¿Y cómo justificarán su pecado, y desobediencia, dado que Dios, dice en Éxodo 20, 3 al 6? El verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En este punto, hago la siguiente aclaración. En los tiempos que fue entregada esta ley, orden o estatuto, no existían los santos, tal como lo conocemos hoy. Ya que, eso que usted le llama santos hoy, recibían el nombre de dioses paganos. Ya que, para Dios los santos son los que se someten a su voluntad y hacen su verdad, pero los dioses, son todos aquellos que desean robar la gloria de Dios, recibiendo culto, reverencia, honra y alabanza, al creerse semejantes a Dios. Y no son tanto culpables los santos venerados, sino quienes los postulan para ser beatificados y finalmente canonizados, y de igual forma son culpables, quienes lo declaran santos, y dignos de ser venerados o de hacerle culto, plegaria o peticiones. Pero ellos no son Dios,
ni siquiera son intermediarios o intercesores entre Dios y los hombres,